Buenas tardes. Hola. A ver, chicos, vamos a ver si esto funciona, si me escucháis, si me veis como habitualmente os pregunto, ¿vale? ¿Qué tal? A ver si me dais, a ver si me decís si se escucha y me veis. Yo creo que sí, ¿no? Oye, muchas gracias, os estoy leyendo. Todo ok, genial. Os estoy leyendo, oye, muchas gracias por el like y todo eso que la verdad que ayuda un montón para esto de que YouTube te recomiende y tal, ¿vale? Ay, perdonad este retrasito. A ver, os cuento. Antes de empezar, solo para que veáis, bueno, que estoy en ello, que no me olvido de vosotros, y es que estoy trabajando en el curso que os dije que iba a hacer sobre el primer curso que voy a hacer después de las encuestas que os hice y tal, es de nivel A1 a 2, ¿vale? Em, he estado dando vuelta y pensando, porque ya que me pongo, quiero hacer las cosas bien, ¿vale? Y, voy a hacerlo de una manera, porque os dije lo de Discord, pero vi que la mayoría de vosotros no lo utilizabais y bueno, así que, ya me he liado la manta a la cabeza y estoy creando un aula virtual, pues con muchos recursos, con muchas posibilidades, pero bueno, esto lleva, pues, más tiempo, pero creo que va a ser interesante porque tiene muchas funcionalidades en el que nos van a dar pie, pues, a poder, realmente hacer un curso que, pues que no solo el contenido sea de utilidad, por supuesto, sino que las funcionalidades de este aula virtual nos ayude, pues, a comunicarnos mejor, a que encontréis mejor el material, a seguir una línea temporal de todas las fases del curso, etcétera, etcétera. Ya sabéis, los que estáis en Patreon, que Patreon está muy bien para el tema de subir material como si fuera una biblioteca. Patreon es como una biblioteca, ¿no? En el que se va subiendo material y por la parte de las pestañitas de colecciones, pues ahí vais buscando, pues si tenéis casos prácticos, resúmenes, lo que sea. Es como una biblioteca. En cambio, esto va a ser diferente, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente a Patreon. Esto es un curso concreto en el que en una semana va a ser X, después se abrirá la segunda semana que será X, se abrirá la tercera semana, lo que dure el curso X, y cada semana se dará una parte de la ley en el que yo os iré dirigiendo en esa explicación. Por eso os digo que es totalmente diferente a Patreon. Patreon es como si os doy la llave de mi biblioteca, vosotros entráis y cogéis lo que necesitéis y usáis lo que necesitéis. En cambio, el curso es otra historia. Yo, pues vamos a empezar por el principio, vamos a explicar bien todo, vamos a tener no solo la normativa, sino todo lo que es la doctrina, porque para un nivel A1 a 2, pues hay que manejar también doctrina, sobre todo la parte que es más importante y que afecta realmente al día a día de la contratación, ¿vale? Vamos a saber cómo funcionan bien las mesas de contratación, cómo se aplican bien los criterios de adjudicación, es decir, muchísimas cosas que a través de este aula virtual creo que va a ser mucho más fácil de que aprendáis las cosas, porque como os digo, no solo es importante, que es muy importante, la calidad del curso, sino que esté alojado en un sistema que sea fácil el aprendizaje, ¿vale? Entonces, estoy trabajando en ello, pero esto me va a llevar más tiempo, ¿vale? Pero bueno, espero que merezca la pena, ¿vale? Bueno, chicos, dicho esto, vamos a lo de esta semana que nos interesa, ¿vale? No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero, bueno, Daniel, vamos a ver, ¿eh? Estoy trabajando, pero voy a intentar que no se demore demasiado, pero no todo depende de mí, porque hay cuestiones técnicas que no solo dependen de mí, ¿vale? Pero estoy en ello y quiero trabajar y para que esté disponible lo antes posible, ¿vale? Bueno, a lo que iba. Este supuesto práctico es de un nivel A1 a 2, ¿vale? De la Comunidad de Madrid. Y no sé si os ha dado tiempo a verlo, pero a mí me parece bastante asequible para ser un A1. Me parece asequible. Me ha parecido interesante de todas formas ponerlo, porque, por ejemplo, bueno, lo vamos a ir viendo, pero hay algunos conceptos que que aquí se implementan, como la unidad funcional. Aquí se trae el tema de la unidad funcional, que ya lo hemos visto en otros casos,
Por ejemplo, esto de la unidad funcional no viene en la ley. Vosotros si os ponéis a buscar unidad funcional en la ley y no viene tal cual, eso viene definido por doctrina. Pues estas cosas se verán con detenimiento en el curso. Yo subiré, bueno, no me quiero extender. Lo que os decía, me parecía interesante este supuesto práctico porque hay preguntas que están bien para ver todo lo que es todas las fases del procedimiento. Hay una pregunta que nos habla de todas las partes, ¿no? También se toca un poquito de parte presupuestario, que siempre también está bien. Y bueno, creo que no es muy largo y creo que puede ser asequible y que podemos ver cositas interesantes, ¿vale? No sé qué os ha parecido a vosotros. Si yo al deciros que era fácil, realmente vosotros no pensáis lo mismo. ¿Qué me decís? ¿Os ha resultado también fácil o...? La unidad funcional no se pregunta. Bueno, Javier, eso de que la unidad funcional no se pregunta, no sé qué decirte, ¿eh? Es asequible. Yo creo que sí, que es asequible. Además, los que me seguís y venís aquí todas las semanas a aguantarme. Ah, que en el Estado no. ¿Seguro, Javier, que en el Estado no se pregunta la unidad funcional? Si tienes un supuesto práctico, de una manera indirecta mm, se te puede preguntar, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que también os digo una cosa, yo aquí os pongo supuestos prácticos, pero no va dirigido en concreto. Cuando digo nivel A1, A2, puedo poner de una comunidad autónoma, os puedo poner de un ayuntamiento, pero no os pongo directamente con que vaya relacionado con lo que os piden en vuestra convocatoria, ¿vale? Yo intento aquí explicaros la ley y que cada uno coja lo que necesita para su convocatoria, ¿vale? A ver qué me decís por aquí, pues yo, a ver, pues ya sabiendo lo que es, prefiero que se pregunte. Ah, vale. Em, bueno, vamos a ir viendo porque hay veces que los conceptos son importantes, aunque no te los pregunten, para entender las cosas, ¿vale? Porque hay veces que es importante, porque si nos aprendemos las cosas de memoria, desde mi punto de vista, al final es más difícil, ¿vale? A ver qué más. A mí me interesaría la universidad de... Ah, bueno, hicimos uno creo que de universidad hay alguno, de la Universidad de Granada hicimos uno, y bueno, Ana, pásame lo que necesites y le echo un ojo y si es interesante y puede ayudar a la mayoría, pues yo lo vemos aquí en un directo. Vale. Ok, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale, chicos? Bien, estoy compartiendo la pantalla, genial. Usted trabaja en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se le plantean las siguientes cuestiones. Ya sabemos que es una comunidad autónoma la que licita, ¿vale? Se le preguntan las siguientes cuestiones. Por resolución del órgano de contratación competente de la consejería, se convoca una licitación pública para la contratación de obras que tiene por objeto, entre otros aspectos, arreglar el suelo de una oficina de registro y otras dependencias ya dañadas por el paso del tiempo, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 605.000 euros, ¿vale? 605.000 euros de presupuesto de ejecución material. Asimismo, se plantea aprovechar esta actuación para la reposición de las ventanas y las instalaciones de calefacción. Se calcula que el PEN, es decir, el presupuesto de ejecución material, asciende a 266.200 euros. Por otra parte, se quiere otorgar un premio estando prevista la asistencia de 250 personalidades, para lo que es necesario organizar un catering para dicho acto. Se prevé que el coste máximo de dicho catering será de 18.149 euros, IVA incluido. Y ahora vienen las preguntas. Yo creo que la G se repite con la primera, pero bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Identifique la naturaleza jurídica de los contratos considerando, en su caso, si es posible la contratación conjunta de las distintas prestaciones. ¿Qué pensáis?
Identifique la naturaleza jurídica de los contratos, considerando en su caso si es posible la contratación conjunta de las distintas prestaciones. Vamos a ver lo que va. A ver, un momentín que yo aquí me organice. Vale. Aquí me decís, María Eugenia dice, contrato administrativo, artículo 25, contrato de obra del artículo 13 y de contrato de servicios 17, el catering. Los de obra pueden licitarse por lote, artículo 99.3. ¿Qué más me decís? Vale. Ana dice, yo creo que obras por un lado y servicios de catering por otro. Vale. ¿Qué más? Javier, ¿tú qué opinas? Porque aquí sí, te digo, Javier, ¿tú qué opinas? Porque aquí de alguna manera, ya ahora os comentaré, habla de unidad funcional. Aquí nos están preguntando la unidad funcional. ¿Vale? Daniel dice que yo pondría obras por un lado y servicio por otro. No son análogas y no deben juntarse. Como os digo, aquí en cubierta nos están preguntando por la unidad funcional. ¿Se podría hacer la obra del arreglar el suelo por un lado, la obra de las ventanas y las instalaciones de calefacción por otro y el servicio de catering por otro? Ollane dice obras por lote, Beatriz dice contrato mixto, artículo 18, obra y suministro y el catering servicio. María Eugenia cuenta que sí, con un contrato mixto. Vale, vamos a ver. Aquí no hay contrato mixto. Aquí ya lo digo, que no hay contrato mixto. A ver, me dice Luz, también dice contrato de obras. A ver, Ana dice la entrega de premios se realiza en la oficina que se remodela. Eso no se dice nada. Ahí no se dice nada, no se dice dónde se organiza. Luz dice contrato de obras, suelo, contrato de suministro, ventana e instalación de calefacción y contrato de servicios de el catering. Vamos por partes, chicos. Vamos a ver que además hay veces que os liáis un montón, ¿eh? Os liáis un montón. A ver, aquí lo que viene a decir, chicos, no, es que os complicáis muchísimo la vida. Aquí hay dos contratos. Primero, tenemos un contrato de obra y después tenemos un contrato de servicio. ¿Por qué? Y es un contrato de servicio puro y duro. No os metáis de si es suministro porque si solo es comida, es suministro. No, no, aquí te dice organizar un catering. Organizar un catering es un servicio. Es un servicio, ¿vale? Por tanto, el contrato de servicio lo tenemos claro. Después tenemos el contrato de obra. Aquí por un lado nos está diciendo que en primer lugar es al arreglar el suelo de una oficina de registro y otras dependencias ya dañadas por el paso del tiempo. Y además dice que se plantea aprovechar esta actuación para la reposición de las ventanas y las instalaciones de calefacción. Entiendo que en el mismo edificio, porque dice que aprovechando esta actuación, ¿vale? Entonces, aprovechando que se tiene que arreglar el suelo, pues ya cambiamos las ventanas y la instalación de la calefacción. Aunque la ventana a priori parezca que es un suministro, tiene mano de obra. Y la calefacción igual. Tú la calefacción no es solo poner el radiador, es picar probablemente, meter las tuberías de la calefacción, etcétera, etcétera. Por tanto, también es obra. Es más, yo no lo dividiría ni por lotes. Yo igual ni por lotes, porque todo es obra. No es es decir, la ventana tiene tal entidad como para decir que hay empresas específicas que solo hacen ventanas, que solo instalan ventanas, ¿vale? Otra cosa es instalar una, no sé, una caldera, a lo mejor, la instalación de una caldera que no te lo va a hacer cualquier empresa de obra. Pues eso a lo mejor sí podría ir por lote, pero en general si estamos hablando de unas obras que no tienen una entidad por su especialidad de gran dificultad, porque es reparar el suelo, es cambiar las ventanas y es instalar la calefacción, yo ahí por lote no le veo tanta, no le veo en a ver, con carácter general, es verdad, hay que hacerlo por lotes, pero también ya sabéis que el artículo, me estáis escribiendo mucho y ahora os leo, ¿vale? Pero también es cierto que el artículo 99 señala que con carácter general va por lote
salvo unas cuestiones. Y una de ellas es cuando la coordinación es difícil. A lo mejor en esta obra, que tienes que poner, a ver, hacer el arreglo del suelo, tienes que poner las ventanas, tienes que poner la instalación de la calefacción, a lo mejor que lo haga solo una empresa es más fácil técnicamente, porque no tienes que estar esperando a que la segunda empresa venga y te ponga las ventanas, o porque, digo, por coordinar los trabajos. ¿Se puede estar trabajando en el suelo mientras se están sustituyendo las ventanas? Pues probablemente no. ¿O la instalación de la calefacción? Pues probablemente no. Entonces, esa coordinación puede dificultar la ejecución de la obra. Todo depende de cómo se justifique por parte del promotor del contrato los trabajos. Esto es muy técnico. Yo, si alguien, un técnico me dice, no, no, sí, se puede hacer por lotes porque esto no perjudica la ejecución del mismo, pues bueno, pues si me dice que no perjudica la ejecución del mismo, estupendo, por lote porque es la norma general, ¿no? Es la regla general. Pero a mí aquí, y por mi experiencia, esto no iría por lote. Esto sería todo una misma obra, se organiza los trabajos y ya está, ¿vale? Se justificaría la no división en lote para evitar que para mejorar la coordinación de los trabajos, porque vosotros imaginaros lotes, por un lado el suelo, ¿no? Por otro lado las ventanas y por otro lado la instalación de calefacción, 3 empresas para hacer esa obra. Ahora entra una empresa, ahora entra la otra. Técnicamente, probablemente esto pueda ser complejo, ¿vale? A ver qué me decís. Y otra cosa cuando hablaba de la unidad funcional, cuando os digo que esto es un único contrato de obras, lo digo porque aquí hay unidad funcional. Cuando Javier decía que no se pregunta, bueno, esta es una pregunta que creo que puede caer en cualquier administración. Y para contestar bien de que no son dos contratos de obra, por un lado, porque alguien podría pensar, pues son dos contratos de obra. Por un lado es el suelo, la reparación del suelo, y por otro lado es la instalación de las ventanas y la instalación de calefacción. No son dos contratos. ¿Por qué? Porque todo se hace en el mismo edificio y eso tiene unidad funcional. De lo contrario, podríamos estar, si hacemos la obra del suelo por un lado y la obra de las ventanas y la instalación de calefacción por otro, estaríamos fraccionando el contrato. Que por los importes que no pasaríamos, no intentaríamos dividir o fraccionar el contrato para que fuera un contrato menor, lógicamente, porque nos pasamos los umbrales de todas formas. Pero sí podríamos estar fraccionando el objeto del contrato para evitar la publicidad. En este caso tampoco pasa, pero podría pasar. Es decir, cuando digo evitar la publicidad, digo de yo lo fracciono en dos contratos y evito la publicación en el diario oficial de la Unión Europea, porque a lo mejor ya fraccionando el objeto del contrato no es SARA, no es un contrato sujeto a regulación armonizada. Por eso es tan importante determinar la unidad funcional. Y aquí hay una unidad funcional porque en un único edificio se hace la obra. Uno es el suelo y otro son las ventanas y la calefacción, pero todo está en el mismo edificio, por tanto hay unidad funcional. Otra cosa diferente es la organización del catering, que no tiene nada que ver con la obra, ¿vale? Por tanto, ahí no hay unidad funcional. Y ahora os leo. Vamos a ver qué me estáis diciendo. Mm, a ver, por aquí me estabais hablando de que si solo es comida, suministro, ya os he dicho que no os metáis en ese detalle porque es que habla organizar un catering. Organizar un catering es un servicio. Sabine dice, yo creo que si la obra no se hace por los premios son dos contratos, obra y servicio, son dos contratos como hemos dicho. El contrato de obra y el de reposición de ventanas y la instalación de calefacción se podría hacer en un solo contrato, efectivamente. A ver, la reposición de las ventanas sería suministro. Yo no lo veo como suministro por lo que os digo, porque es un todo. Esto es como el ejemplo que siempre os pongo de una remodelación de una plaza. Imaginaros una plaza en el que hay bancos, hay farolas, hay un parque infantil y ahí se va a remodelar toda la plaza. Toda la plaza es un contrato de obra. No puede decir, no, los bancos es un suministro, el cambio de la farola de otro suministro, el parque otro suministro. No, 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 todo es la obra, ¿vale? A ver, Daniel dice, todo es obra y no lo dividiría por lote. Además, puede perjudicar la ejecución desde el punto de vista técnico. Eso es lo que comentaba. Muy bien, Daniel. Luz dice, reposición de la ventana y calefacción, por tanto, pasa más el suministro que la obra. Mm, mm. Habría que ver, aquí no nos dan datos, pero es que habría que ver. Es que la mano de obra puede ser mucho más que una ventana. ¿Cómo viene dividido el presupuesto? Parece obra por un lado y suministro por otro. A ver, entonces solo se podría presentar empresas de reforma que lo hagan todo, no solo lampistas.
Y María Eugenia dice, entonces cuando hay unidad funcional, nos pueden decir que hay fraccionamiento, aunque sean varias obras. Claro, es decir, tú lo que no puedes hacer es, por ejemplo, este ejemplo también lo pongo mucho, pero creo que también es gráfico. Asfalto de las diferentes calles de un municipio. Tú no puedes decir, un contrato de obra es el asfaltado de la calle principal, otro contrato es el asfaltado de la calle secundaria, otro, y todo dentro del casco urbano, todo, ¿no? Todo, si tú quieres asfaltar las calles del municipio, todo es una unidad funcional. No puedes fraccionarlas por calle, porque fraccionarías el contrato. Y puedes suponer, el fraccionamiento del contrato puede suponer que en vez de ser un contrato sujeto a regulación armonizada, ya deje de serlo y por tanto ya no publiques en el Diario Oficial de la Unión Europea. No, María Eugenia, como os decía, la unidad funcional no viene en la ley. Esto es lo que os comentaba antes, que en el curso todas estas cosas las vamos a ver con detenimiento, porque en la ley no viene, ¿vale? Pero sí viene la doctrina, detallado, y esto está más que superado, ¿vale? Entonces es muy importante el tema de saber que si hay unidad funcional, no podemos dividir porque podemos incurrir en fraccionamiento, ¿ok? ¿Vale? A ver, entonces, dos contratos, el contrato de servicio de organización del catering y otro contrato de obra, que podría ser por lotes, pues sí, si se justifica técnicamente podría ser por lotes, ¿vale? Aquí nada es blanco-negro, como muchas veces os comento. Un lote en todo caso sería el de la obra del suelo y otro lote sería el de las ventanas de instalaciones de calefacción. Pues sí, podría ser, ¿vale? Pero yo creo que tendría fácil justificación la no división en lote por el tema de la ejecución del contrato, del artículo 99. Pero mira, lo vamos a ver, el artículo 99. Vamos a ver que lo... Vamos a ver, dice... Mira, aquí fijaros, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. Esto es lo que os estoy comentando. El que tú no penséis solo que fracciono el contrato para poder llegar a un contrato menor, que muchas veces es lo que tenéis en la cabeza. Hay veces que no llegas a un contrato menor, a poder hacer un contrato menor, pero sí te basta ese fraccionamiento para evitar publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por tanto, los plazos de presentación de oferta ya son diferentes, también los procedimientos de aplicación pueden ser diferentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros, dice, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante la división del lote. Es decir, con carácter general se tiene que dividir en lotes. Y tal como está planteado el supuesto práctico, me voy a repetir, pero es posible que pudiera estar por lote, la obra del suelo y después la calefacción y las ventanas por otro lado. Pero este artículo dice, en todo caso, en todo caso se consideran motivos válidos para no dividir en lotes, ¿vale? A efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, lo siguiente. A ver, mira, aquí el B. El hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Vosotros pensáis, por ejemplo, si nosotros estamos licitando la construcción de un, ¿qué te digo yo? De un centro social, ¿vale? Una construcción de un centro social. Es una obra, ¿no? La construcción de un centro social de mayores, para los mayores y tal, es una obra. O lo hacemos por partes. La calefacción y las ventanas por un lado y el edificio por otro. En todo caso, se haría lo que es la construcción del edificio, un lote, y el suministro del mobiliario que contiene dicho edificio, otro lote. Eso sí, porque es más, técnicamente es fácil ejecutar ambos lotes por cada una de las empresas, ¿me explico? En cambio, hacer una construcción de un centro social y decir lo que son la estructura, una empresa y después las ventanas, las instalaciones de calefacción, por otro, ¿me explico? Pero todo es como se justifique, aplicando el artículo 99, ¿ok? A ver qué dice Lu, no lo veo, creo que es un contrato de obra para arreglar el suelo y reposición de ventana y calefacción de contrato mixto. Bueno, el objeto de la ley es por lote, es lo que he dicho, la regla general es por lote.
pero se podría justificar la no división en lote por el apartado B. De obra, si pesa más la obra de mixto, suministro, si pesa más el suministro. Sí, Luz, pero es decir, cuando tú dices si pesa más uno, pesa más otro, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema está que es que aquí no tenemos más datos. Entonces, si no tenemos más datos, no podemos llegar a la conclusión de que es un contrato mixto. Porque ¿cuánto es el suministro de la ventana y cuánto es la mano de obra de la ventana? Porque la ventana a lo mejor te cuesta 100 euros una ventana, o no sé, o 1000 euros, no lo sé. Pero a lo mejor la mano de obra yo qué sé cuánto. O igual la instalación de la calefacción. No nos da tanta información el supuesto práctico como para dar respuesta a si estamos ante un contrato mixto. Que no está que se puede exponer en la respuesta, desde luego que se puede exponer. ¿Se podría calificar de un contrato mixto? Sí, me explico, todo eso. Pero tal como está, para mí son dos contratos es un contrato de obra. ¿Vale? Porque es que se hacen las obras, esa reparación se hace en el mismo momento, en un mismo edificio, y tanto la ventana como la instalación de la calefacción tiene mano de obra junto con las dependencias, junto con el arreglo del suelo, va a primar mucho más el... Tú no defines un contrato mixto la remodelación de una plaza. Tú no defines un contrato mixto la construcción de un edificio. Pues porque lleve también ventanas. No sé, me cuesta calificarlo como un mixto esto, la verdad, ¿eh? Otra cosa es que el objeto del contrato fuera solo instalación de ventanas. Pues sí, ¿vale? En fin, dicho esto, ¿entendéis lo de la unidad funcional? ¿Vale? A ver qué dice Luz. Son cosas diferentes. Bueno, es que, a ver, estamos hablando de, fíjate, aquí de 605.000 euros y aquí de 266.200. El arreglo del suelo de la oficina de registro. Vamos a ver, vamos a intentar hacernos un planteamiento mental. Estamos en la oficina de registro y se va a reparar el suelo. Se aprovecha y también se van a cambiar ya las ventanas y la calefacción. ¿Es un mixto o es una obra? Yo lo veo más como una obra, la verdad. Así a voz de pronto lo veo más como una obra. De todas formas, no tendría muchísima incidencia calificarlo con un mixto con más peso de la obra, porque ya os digo yo que iba a tener más peso la obra. Aunque sea un mixto, con más peso de la obra, se va a licitar como una obra y va a primar la obra y se va a ejecutar prácticamente igual, por no decir igual, que si fuera una obra pura, ¿vale? Bueno, pero como quiero que os quedéis, me gusta mucho que pongáis posibilidades porque todo depende, ¿vale? Como lo expliquemos y damos todas las opciones en la respuesta, pues genial, ¿vale? Pero dando también la justificación. ¿Puede ir por lote? Pues depende. ¿Es mixto? Pues depende, ¿sabes? Nada es blanco ni negro. Vale. B. Indique qué procedimiento o procedimientos podrán utilizarse para la adjudicación. Para ver qué tipo de procedimiento qué tipo de procedimiento se puede utilizar en cada uno de los contratos, primero hay que calcular el valor estimado, ¿no? A ver qué dice Ana. En todo caso, como la pregunta dice, considerando en su caso si es posible la contratación conjunta, podríamos indicar que se podría juntar como obra del suelo, ventanas y calefacción o obra por lotes. Claro, claro, sí, sí, todo. Siempre justificad vuestra respuesta, ¿vale? Siempre, esto no son matemáticas, que a todo el mundo 2 más 2 le tiene que dar 4. Bien, lo que os decía, la segunda pregunta, el apartado B. ¿Qué procedimientos de adjudicación se pueden utilizar? Sabéis que para determinar el procedimiento es necesario calcular previamente el valor estimado, ¿no? Vamos a verlo como dos contratos, ¿vale? Uno de obras y otro el de contrato de catering, ¿vale? ¿Qué valor estimado entonces tendría el contrato de obras?
¿Qué me decís? A esto. ¿Alguien se anima? Pensad que nos están dando, en el caso del contrato de obra, nos están dando el importe del presupuesto de ejecución material. Sí, el PEN viene en el reglamento, efectivamente. Vale, Ana se ha tirado por el fácil, que es el contrato de servicio. A ver, Ollane dice, el presupuesto base de licitación es el de obras, ¿no? Es de 1.000.000, a ver, es de 1.254.000, a ver, ¿por qué? 1.19. Uf, no sé, a ver, 1.000.000. Vale, el valor estimado te sale 1.036.728 euros. Perfecto. Efectivamente, Ollane. Voy a decir, vale, os voy a enseñar, lo he intentado aquí preparar, ¿vale? Fijaros, el PEN son 871.200 porque sumamos los dos. Sumamos el de los 600, que era, perdón, los 605.000, ¿vale? Más los 266.200. Entonces, el PEN de la hora total son 871.200. A esto, porque así lo dice el artículo 131, que si queréis lo vamos a ver primero, ¿vale? Y ahora el artículo 131 del reglamento, a ver, que lo tengo aquí. El artículo 131, fijaros lo que dice. Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Bien, el presupuesto de base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos. Por tanto, el PEN, para llegar al presupuesto de base de licitación, sobre el PEN hay que aplicarle los gastos generales de estructura. Y los gastos generales de estructura son del 13 al 17%, ¿vale? Y, los gastos y el beneficio industrial, que es un 6%. Aquí, del 13 al 17, se aplica normalmente el 13, ¿vale? Salvo que en el pliego técnico pues, se diga otra cosa. Digo, en el estudio económico pues se aplique otro. Pero aquí he aplicado el 13. Además, después se le aplica el impuesto de valor añadido para calcular el presupuesto de base de licitación. Pero aquí, como necesitamos calcular el valor estimado para determinar qué procedimientos podemos utilizar, pues el IVA no lo incluimos porque ya sabéis que el artículo 101, que regula el valor estimado, señala que en el valor estimado no se incluye el IVA. Bien, entonces, a lo que os iba a enseñar. El PEN son 871.200 euros. Sobre esto aplicamos un 13%, que son 113.256, y sobre esto aplicamos 52.272 euros. Y el total, por eso pongo aquí, presupuesto base de licitación sin IVA, valor estimado, lo pongo así porque en este caso coincide, porque no hay modificaciones, no hay prórroga, no hay nada, pues 1.036.728 euros, ¿vale? ¿Esto se ha entendido? El 10% de retención inicial, lleva razón, no lo he incluido, pero es verdad que podríamos incluirlo. Dice, bueno, de retención inicial yo lo digo por el caso de del exceso de mediciones. Sí, sí, lleva razón. Se podría incluir, vosotros ya sabéis que yo soy de la opinión de que se incluya, pero no, bueno, se me ha pasado. Aquí sí, yo incluiría también el 10% del exceso de mediciones, ¿vale? De hecho, me lo voy a apuntar para subirlo correctamente. Digo, subirlo a Patreon, ¿vale? De todas formas, ese 10% no nos va a cambiar el resultado porque, como veis, no es un contrato sujeto a regulación armonizada, que no está en el límite y por ese 10% nos cambiaría la respuesta. Por este importe de valor estimado, no podríamos acudir, por ejemplo, a un simplificado. Digo, perdón, no podríamos acudir a un supersimplificado, ¿vale? Sí, sí, exceso de mediciones. ¿Os acordáis? ¿Vale? Entonces,
Con respecto al procedimiento, podríamos hacer un procedimiento abierto y el simplificado, ¿vale? Porque ya sabéis que en el simplificado vamos a irnos al 159. Vamos a irnos al 159 que nos dice, independientemente de que haya que incluir el 10% del exceso de mediciones según mi criterio, que ya os digo que hay gente que dice que no, pero yo entiendo que sí, independientemente de ese 10% no nos iba a cambiar la respuesta, ¿no? Entonces, fijaros, procedimiento abierto simplificado. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obra que su valor estimado sea igual o inferior a 2 millones de euros, en el caso de los contratos de obra, como es nuestro caso, que hemos dicho que el valor estimado asciende a 1 millón y pico, a 1.036.000, ¿vale? Por tanto, podríamos utilizar el procedimiento abierto simplificado. Tampoco nos dice nada de que haya de qué tipo de criterios de adjudicación ni nada, porque ya sabéis que el apartado B nos limita a los criterios de adjudicación. No podríamos acudir a un supersimplificado del apartado 6 porque el umbral son inferior a 80.000 euros. No podríamos acudir y sí, por supuesto, podríamos acudir a un procedimiento abierto, ¿vale? Si fuese una obra que conllevase una innovación, una especialización, pues podríamos acudir a un procedimiento restringido, un negociado con publicidad, pero eso no es el caso tampoco, porque no es una obra de una dificultad, ¿vale? Con respecto al contrato de servicios, que ya por aquí Ana ya nos había dicho que el valor estimado eran 14.999,17, ¿no? Simplemente en el contrato de servicio del catering ponía IVA incluido. Entonces simplemente hay que quitarle el IVA, porque ya sabéis que en el valor estimado el IVA no se incluye, y entonces veríamos que estamos por debajo de los 15.000 euros. Por tanto, podríamos acudir, ¿no?, a un contrato menor. Pero además de un contrato menor, también podríamos acudir a un súper simplificado. Y si queremos también un simplificado. Y si queremos también un abierto, ¿no? ¿De esto qué pensáis? ¿Qué os acabo de decir? Serían 14.000, sería el valor estimado 14.999. Podríamos acudir a todos, ¿vale? Efectivamente, a todos. Ok, ¿seguimos? La C. ¿Se exigirá solvencia o clasificación a los licitadores? ¿Se podrá eximir de este requisito? A ver, antes de, perdonad, que se me acaba de ocurrir una cosa, un matiz que no es muy, pero para que lo tengáis en cuenta. Cuando decimos a todos, efectivamente, un valor estimado de 14.999 es a todos, se puede acudir a todos, pero tened en cuenta cómo está redactado el supuesto práctico, porque si nos dice que en ese servicio de catering se quiere la mayor urgencia o se quiere que se haga por el procedimiento más rápido, tal, pues eso ya nos está dando una pista para no irnos a un abierto, ¿vale? Aunque el valor estimado, por valor estimado, pudiésemos ir a un abierto, pero a lo mejor si nos está diciendo el matiz de que sea en el procedimiento más corto, pues nos tendríamos que ir a un menor o a un súper simplificado. Más corto, más corto, más corto, se supone que un menor, ¿vale? Bien, perdón. ¿Se exigirá solvencia o clasificación a los licitadores? ¿Se podrá eximir de este requisito? Vale, Luz dice que sí, obra, porque el valor estimado es inferior a 500.000, pero aquí, a ver, aquí el valor estimado, a ver, Ollane dice, en el contrato de obras será obligatoria la exigencia de clasificación debido a que el valor estimado es superior. Eso es lo que, cuando el valor estimado es superior a 500.000 euros, que lo dice el artículo 77, vámonos, artículo 77, fijaros, la clasificación de los empresarios como contratistas de obra o como contratistas de servicio de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos. Para los contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. En nuestro caso, el valor estimado ascendía a más de 1 millón y pico, ¿vale? Por tanto, sí. También nos preguntaba si se podía eximir. Os recuerdo. Nos dice también la segunda pregunta, ¿se podrá eximir de este requisito? Estamos hablando del contrato de obra. A ver, Zoila dice, en el contrato de obras sí se puede, sí se exigirá la clasificación. Efectivamente, en el de obras no se puede eximir la clasificación.
Vamos a ver qué nos dice, fijaros lo que nos dice el apartado 3 de este artículo. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de contratos de obra en los que este requisito será exigible, debiendo motivarse dicha excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. Y además, fijaros también lo que dice el apartado 4, dice: cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se requiera la clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se alteren sus condiciones. Es decir, yo tengo en el apartado 4 yo tengo yo licito un contrato de obras, se me queda nadie presenta oferta, entonces en el siguiente contrato que saque, siempre que no cambie las condiciones, puedo eximir de la clasificación. ¿Por qué? Porque al final lo que la ley con esto pretende es, si tú has visto que con esas condiciones se te ha quedado desierto, evidentemente evita la clasificación para ver si conseguimos que se presenten ofertas, ¿vale? ¿Ok? Esto es fácil, ¿no? Y en el contrato de servicios, ¿qué? En el contrato de servicio, porque nos preguntaba, a ver, vamos al supuesto, nos preguntaba se exigirá solvencia o clasificación, no, es decir, se supone que nos pregunta por ambos contratos, ¿no? Por todos los contratos. ¿Qué dice? A ver, me decís por aquí que no se puede exigir, en servicio no. En servicio, no es que, Sabine, no se puede exigir, no. Sí se puede exigir siempre y cuando haya equivalencia del CPV con clasificación, pero no es obligatorio. Como poder se podría exigir si hay esa equivalencia, ¿vale? Pero a ver, en un contrato menor, que es por el valor estimado, imagino que todo el mundo acudiría a un contrato menor o incluso un súper simplificado, no va a haber una clasificación, ¿vale? Sí, mira, vuelvo al artículo 77. Fijaros, dice la clasificación de los empresarios como contratistas de obra o como contratistas de servicio, ¿vale? ¿En qué caso? Los servicios. Para los contratos de servicio no será exigible la clasificación del empresario, ¿vale? Pero fijaros, dice, en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica profesional, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la ley como en los términos de grupo, fijaros, de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible cuando siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigente atendiendo para ello el código de CPV. Es decir, lo que te está diciendo es que si el CPV del contrato de servicio tiene equivalencia con la clasificación, si se, tú en el contrato de servicio, en los pliegos, puedes establecer esa clasificación y por lo tanto el licitador tiene la libertad de justificar vía clasificación o vía por la solvencia económica, financiera o técnica que hayas establecido en los pliegos. Esto ya lo hemos explicado otras veces, ¿vale? ¿Vale? ¿Esto bien? ¿Se ha entendido? Pues seguimos. La D. Indique los trámites que han de seguirse en el procedimiento de contratación hasta la formalización del mismo. Esta pregunta me parece interesante. Ya la hemos visto en otros supuestos prácticos. Esto es importante que lo sepáis porque es recurrente en los exámenes, ¿vale? Lo he visto en varias ocasiones. Entonces, lo que nos pregunta es los trámites que han de seguirse en el procedimiento de contratación hasta que se formaliza, ¿vale? Entonces, empezamos por el principio. Vamos a empezar por el contrato de obras, ¿no? ¿Qué me decís? Motivación, artículo 28. Bueno, María Eugenia me lo está diciendo. Muy bien, motivación, artículo 28, artículo 116, 117. Vale, artículo 116, 117, ¿qué? Elaboración de pliegos y resto
Primero, motivación de la necesidad del contrato por el órgano de contratación. Después, la elaboración de los pliegos y resto de documentos, que así lo dice el artículo 116.3, el 122 y 124. Aprobación del expediente y del gasto, que lo dice el artículo 117. ¿Qué más? Estamos en la aprobación del expediente y del gasto. Después de la aprobación del expediente y del gasto, ¿qué viene? Venga, chicos. ¿Qué viene? Ya hemos aprobado el expediente de contratación, ¿ahora qué? Bueno, en este caso, cuando digo elaboración de los pliegos y restos de documentos, aquí habría un proyecto de obra, que se aprobaría primero el proyecto de obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Proyecto de obra aquí es importante, ¿vale? La elaboración del proyecto de obra, la aprobación del proyecto de obra, todo esto. Licitación del contrato. Sí, vale. Licitación del contrato, ¿qué significa? Sí, vale. Licitación del contrato, ¿qué significa? Bueno, el replanteo del proyecto de obra, efectivamente. Pero licitación, ¿qué es? La publicación, efectivamente. La publicación. ¿Qué plazo de publicación habría aquí? ¿Qué plazo qué plazo de presentación de oferta una vez publicado? ¿Qué plazo? ¿Quién me lo dice? ¿Mínimo 20 días? Estamos en el contrato de obras. Dependiendo. Estamos en el contrato de obras, ¿vale? Mira, vamos a ver. Si fuera un... A ver, vamos a ver. Perdón. Vale, mira, si con carácter general, si estuviéramos en un contrato abierto, ¿vale? Que hemos dicho que es posible. Artículo 135. Efectivamente, 26 días, Beatriz, dice, y 20 días, efectivamente. Dice, en los contratos, a ver si lo veo ahora. Anuncio de licitación, el artículo, espérate que no, el 156, espera, perdón chicos, que no os quiero marear. Vale, aquí. En los contratos de las administraciones públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, porque en nuestro caso no está sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Porque el valor estimado es inferior al umbral del artículo 20 de los contratos de obra de Sara. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días, contado desde el día siguiente, tal, vale. Pero en los contratos de obra y de concesión de obra y concesión de servicio, el plazo será como mínimo de 26 días en un procedimiento abierto. En un procedimiento simplificado, el artículo 159 habla de 20 días, ¿vale? El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días a contar desde el siguiente, ¿vale? Y en los contratos de obra el plazo será como mínimo 20 días, ¿vale? ¿Ok? A ver, ¿qué más? A ver, el posible plazo de aclaración, artículo... Ah, vale, hemos dicho, vamos por, hemos publicado el anuncio, se abre el plazo de presentación de ofertas, hemos dicho el plazo dependiendo que sea un abierto o un simplificado. Después, una vez que se han presentado las ofertas, ya pasamos a la valoración de a través de las diferentes mesas de contratación, se clasifican las ofertas y se propone al adjudicatario. Que eso viene, tanto la valoración y criterios de adjudicación, viene en los artículos 145 y 146. Sí, sí, cuando digo esto, valoración y clasificación a través de las diferentes mesas de contratación es la apertura de los sobres y la valoración de las ofertas. Artículo 145 y 146, que habla de los criterios de adjudicación, y el artículo 150, que habla de la clasificación y propuesta de adjudicación, ¿vale? Una vez que se propone al adjudicatario, ¿qué pasa ahora? Ya se han abierto todos los sobres, se han valorado, por tanto, las ofertas, se ha clasificado de mayor a menor las ofertas y el que tiene mayor puntuación y aparece en primer lugar, se propone como adjudicatario. Al propuesto como adjudicatario, ¿qué ocurre? Requerimiento de la documentación acreditativa que viene en el artículo 151, ¿no?
¿Y en qué plazo? En el artículo 151, fijaros. Perdón, el artículo 150, no el 151. El artículo 150, apartado 3, no, apartado 2, ¿vale? Aquí es lo que nos dice del requerimiento, ¿vale? ¿Qué plazo? 5 días, depende. A ver, el plazo es si estamos en un procedimiento abierto, serán 10 días hábiles, y si estamos en un procedimiento simplificado, 7 días, ¿no? Vale. ¿Qué más? Una vez que nos presentan la documentación del artículo 150 o el 159, si es un simplificado, ¿qué más? Estamos hablando del requerimiento, Ana, del requerimiento, ¿vale? Después de que nos presente la documentación requerida, se valora esa documentación requerida en otra mesa, ¿vale? Es la mesa de contratación la que valora esa documentación. Vale, se valora la documentación. Si es correcta, genial. Si no es correcta, se le pide subsanación, ¿vale? Vamos a pensar que es correcta. Entonces se adjudica directamente, ya pues la resolución de adjudicación y notificación. Eso sí, artículo 151. ¿Qué más? Una vez que se adjudica y se notifica, ¿qué pasa? Una vez que se notifica, ¿qué pasa?